cambio que hemos vivido, en este caso es un cambio para bien, ¿no? Porque hay otros cambios que, como sabéis, cuando se emplea la palabra cambio últimamente no parece emplearse en un sentido positivo, pero yo creo que este cambio ha sido muy positivo. Desde hacía mucho tiempo, como se suele comenzar, ¿no? las historias de fantasía, hace mucho tiempo, ¿no? Por decirlo de forma cruda, los monstruos eran americanos, ¿no? Eso estamos todos convencidos, ¿no? Y si no americanos, bueno, anglosajones en general, ¿no? El mundo anglosajón había abastecido de sobra. Fijaos en la época en la que ya Lovecraft, por ejemplo, el gran autor de terror que inspiró a tantas generaciones posteriores, ya Lovecraft no estaba, había muerto, pero empezaban a destellar nombres como Richard Matheson, por decirlo así, Robert Bloch, en fin, tantos y tantos nombres de la literatura esa entre el post-Lovecraftianismo, por decirlo así, y la aparición de estrellas fulgurantes que todavía continúan hoy y que son algunos de ellos extraordinarios escritores, no ya de novela de género, sino de novela general, como es Stephen King, ¿verdad? Pero sus monstruos, vamos a decir que eran propios de ellos, eran autóctonos, y daba la impresión de que cuando aterrizaban en un país extranjero, devoraban a los lectores más que los lectores a ellos, y nos dejábamos devorar con gusto, ¿no? por esos monstruos, ¿no? Yo recuerdo, yo creo que todos aquí somos entusiastas de esa clase de literatura. Y sin embargo, aunque éramos grandes consumidores en España, grandes consumidores, no destacábamos, eso es un hecho, no destacábamos no ya en novela, sino en general. Es decir, tampoco en películas, no había, realmente había intentos de películas, por supuesto, hispanas, coproducciones, etcétera, de terror, todos conocemos también los nombres, pero en donde únicamente realmente mostrábamos un aperturismo que incluso era famoso en aquella época, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, era en el cómic, o sea, pero en el cómic en dibujo. Los grandes dibujantes de cómics de fantasía españoles enseguida dieron el salto, ¿no? Sin embargo, en cine y en literatura seguíamos siendo más consumidores que productores, que creadores de esta clase de cosas, lo cual no tenía demasiada lógica, ¿no? Porque si éramos tan buenos consumidores, si consumíamos tanto y nos gustaba tanto lo que se hacía, si devorábamos los libros de Stephen King, si cuando apareció la famosa aparición Los mitos de Cthulhu de Rafael Llopis se convirtió en un bestseller, uno de los grandes bestsellers que yo creo que muchos de nosotros tenemos todavía guardado como una especie de tótem en nuestras estanterías, ¿no? Ese famoso libro de Alianza, con portada de Daniel Hill, se convirtió en un bestseller extraordinario, y mucha gente conoció, entonces empezó a conocer esa clase de cuentos a través de la versión o de la compilación de Rafael Llopis. No había verdaderos productores, verdaderos creadores. Entonces la cosa, más bien que empezar en España, cambia, es decir, pasa el peso un poco a Hispanoamérica. Y yo creo que la literatura hispanoamericana, con todo lo que se ha hablado sobre ella, el realismo mágico, esa forma de escribir que tenían, en donde pasaban olímpicamente, oye, pues mira, si hay que sacar un fantasma, se saca, si hay que sacar un monstruo, un vampiro, pues también aparece. No pasa absolutamente nada, la cosa es meter buena literatura dentro y mezclarlo todo haciendo cuentos, novelas, verdaderamente fascinantes. Bueno, los nombres también están en la mente de todos, un Cortázar, el propio García Márquez, no vamos a hablar de Juan Rulfo, ¿no? con su gran creación. Mezclan, es decir, ponen de todo sin ninguna clase de complejos. Aquí en España todavía estábamos como con la idea dando vueltas a la cabeza de que no se podían poner esa clase de cosas porque eso era una literatura menor, es decir, había que dejarla un poco para el americano, un poco esa literatura de género que estaba considerada como menor, y los intentos españoles transcurrían siempre fuera del mainstream, es decir, en una clase de literatura dedicada al género de forma muy específica, con portadas de gente pues, con unas mandíbulas, tal, que caía sangre y no sé qué, no sé cuánto. Pero ya digo que los experimentos en Hispanoamérica nos enseñaron que sí que se podía crear, al igual que, por ejemplo, Kafka había creado una literatura seria basada
en monstruos, o basada en espectros, o basada en fantasmas, donde aparecían y desaparecían deslizándose por sus páginas como se deslizan por las páginas de Cortázar o de Borges, ¿no? Lo que ocurre es que, fijaos, que a mí me da la impresión, meditando sobre el asunto, que yo creo que toda esta clase de literatura nos hizo un pelín de daño. Pensando, digo, retrospectivamente. Porque también es verdad que hablamos de unos autores de una categoría tal, no pueden compararse con los autores de novela de género americanos, es decir, en relación con que tienen una calidad de literatura tal, que en España empezamos a pensar que si no se escribía como un Borges, como un García Márquez o como un Cortázar, no se podían meter monstruitos en las novelas, en las obras, y había que tener esa calidad y por lo tanto había que dirigirse a un público que en realidad tampoco estaba demasiado interesado por leer sobre esa clase de cosas, porque ya lo tenía en Hispanoamérica y lo que quería seguir leyendo esa clase de público eran pues novelas de la Guerra Civil y cosas de la historia española reciente. Y aquí las cosas, y así estaban, cuando esto todo cambió, ¿no? Es decir, y cambió, yo creo que cambió de una manera completamente natural, lógica, sensata y por el camino por el que tenía que cambiar. Oigan, pues si somos consumidores, también somos creadores, y habrá un lector y habrá un espectador que esté esperando nuestros productos exactamente igual que los hay en Estados Unidos, en Francia, en Italia, etc. Y cuando las cosas empezaron a cambiar, cambiaron lentamente, pero cambiaron para bien, ¿no? Hoy, como todos sabéis, hay muchos nombres en España que destacan en literatura de terror, en cine de terror, y muchos de ellos, o bastantes de ellos, han pasado nuestras fronteras y han creado monstruos que ahora están devorando a los americanos, en muchas ocasiones, casi como devolviéndoles la pelota, ¿no? Hay muchos también en la nómina, ¿no? Hay muchos autores en este sentido. Yo me acuerdo que cuando escribí La dama número 13, que ha mencionado Eduard, en 2003 creo recordar, yo miraba a mi alrededor porque mi interés era lograr que hubiera al mismo tiempo literatura, porque eran libros y tenía que haber literatura, y que hubiera una dosis muy grande de entretenimiento, como tiene que haber en todo libro de terror, ¿no? El terror tiene que ser, tiene que enganchar, tiene que entretener, es decir, tampoco se puede permitir que la literatura lo apisone todo, es decir, lo abrume todo, ¿no? Pero había que buscar un equilibrio. Yo es lo que intentaba, y yo me acuerdo que en 2003 miraba a mi alrededor y no encontraba tantos ejemplos. La cosa cambió en 4 o 5 años después, y hoy tenemos, pues por citar así, un ejemplo, naturalmente, el señor que tengo a mi derecha, pero por citar un nombre que se me viene a la cabeza, Félix de Palma, como bien sabéis, Félix J. Palma, escribe una novela que no es de terror, una novela de fantasía, pero con la que proyecta pues unas ideas extraordinarias sobre la época victoriana, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién iba a pensar que un escritor español iba a crear una novela desarrollada en un mundo que aparentemente no le correspondía, ¿no? Pues bien, aquí estamos y así somos. Y un ejemplo muy bueno de ello es Juan de. La novela de Juan de Garduño ha tenido un merecido éxito, y yo creo que ahora lo va a tener más todavía, con la película, demostrando una vez más que podemos escribir sobre zombies, que podemos escribir desinhibidamente, que podemos escribir sobre americanos, que podemos comernos a los americanos, y no solamente a los americanos, sino a todo el mundo. Así que yo soy el primero en felicitar a Juan de por demostrarnos una vez más que no solamente somos devorados por monstruos, sino que podemos crearlos. Gracias. Un aplauso. Por suerte, yo había, un tiempo antes, había escrito un guión, no era una adaptación de una novela, pero había escrito un guión con otro novelista, que era con Fernando Marías, unos años antes, hemos escrito un guión juntos. Y ya y una cosa que él me decía era que del problema de las adaptaciones de novelas, que él, si no entraba como guionista, prefería olvidarse completamente, y eso que le costaba muchas veces entrar como guionista, porque él entendía que Fernando entendía que la novela es una cosa, si yo ya he hecho mi novela,
Ahora lo que haga el director es una cosa que yo mientras me respete lo que quería contar, no ya la historia al 100% de... En mi novela la carpeta que llevaba era negra y tú la has puesto verde, pues eso creo que es un poco... Pero la cosa es como cuando el actor en Invasor que le decía, si yo he hecho una crítica contra la guerra, que siga eso, que no haya una película, si la novela era antibelicista, no hagamos una película belicista, ahora, ¿no? Que sea a favor de... Es lo que decís, a partir de ahí, que cambien lo que quieran. Y yo cuando leí la novela, para mí cualquier historia en cine, en literatura, en el medio que queramos, es unos personajes a los que les pasan unas cosas. La historia es importante, pero la historia tiene sentido o crece según a quién les pasa esa historia, siempre. Y la novela, para tener una historia muy, muy potente, muy visual y me parece algo muy grande, lo que tenía era unos personajes increíbles. Tenía dos protagonistas que estabas con ellos desde el principio. A mí cuando me recomendaron leer la novela, yo se lo cuento siempre a Juan de él, le daba la vuelta. El presidente Obama, guerra biológica, tercera guerra mundial, digo, quita. Cuando me hablaban de ella para adaptarlo, ¿no? Como cuando estaba buscando el proyecto. O sea, no puede ser, porque me gustan mucho las películas de personajes, entonces me gusta poder acotarla, poder estar con ellos. Luego me dijo, no, tú léela, da una oportunidad. Y me di cuenta que no había nada de eso, que eso era un trasfondo, y se centraba en estos dos personajes, en este mundo posapocalíptico en el que vivían. A mí me recordaba una película que vi de pequeño, me sigue fascinando, es una de mis películas preferidas, que es Infierno del Pacífico, dirigida por John Boorman, que era Toshiro Mifune, soldado japonés, y Lee Marvin, soldado americano. Segunda Guerra Mundial, una pequeña isla en el Pacífico, los dos solos, están toda la película odiándose, intentando matarse uno al otro, hasta que hacen las paces para intentar salir de allí los dos juntos. Eso era como un marco muy grande, que era la Segunda Guerra Mundial, pero contada en un espacio muy pequeño, que era una isla con dos actores solamente. Y la novela tenía un poco eso, teníamos Tercera Guerra Mundial, guerra biológica, guerra climatológica, teníamos mil cosas que entraban en la historia, pero como un telón muy de fondo, un background muy de fondo, y nos centrábamos en el punto de vista de estos dos únicos supervivientes. Y eso me encantó. Entonces cuando decido adaptar la novela, lo primero que pensé es qué cosas iba a dejar y qué cosas no. Tenía muy claro que quería acotarla, no ya solo por presupuesto, que claramente te va a hacer acotar, pero sí quería centrarme en ellos dos, contar el punto de vista de ellos, no saber si ha habido una tercera guerra mundial, si no lo ha habido, porque estamos en dos tíos que lo están evacuando y me gusta siempre estar en el punto de vista del personaje, no contarle nunca. En una novela tú puedes, como hay una tercera persona, te puede contar lo que quiera. Y mientras tanto, en Cincinnati pasaba aquello. Aquí sí quería dar un punto de vista en una primera persona, o dos en este caso, y contarlo desde ellos. Entonces me alejé en algunos sentidos sin perder nunca, que es lo que siempre le he dicho a Juan, yo me emocioné leyendo la novela, voy a intentar recrear esa emoción con esa misma historia, ese mismo punto de partida, esa misma historia, esos mismos personajes. Lo que sí es verdad que cambié varias cosas, que bueno, la conoce ya, sabía desde el principio, pero me daba mucho miedo comentarlo con el autor, porque no nos conocíamos lo suficiente y digo, a ver si me va a decir, ¿cómo vas a quitar esto? ¿Cómo vas a quitar aquello? Porque nunca... A mí eran cosas que me podían encantar en la novela, pero me costaba verlas en la película. Simplemente que no es que fueran mejor o peor, sino intentar adaptarla a lo que es una adaptación. Yo cuando empecé a trabajar con ella me leí la novela como 6-7 veces seguidas, apuntando cosas, y llegó un día que dije, bien, no le voy a leer nunca más. Pues no la leeré ahora cuando estrenemos, la leeré. Pero quise olvidarme para empezar a encontrar mi película, de pasar esa novela a la verla sin perder nunca eso, el que estoy adaptando esto porque me encanta la historia. Entonces la relación fue cordial desde el punto de vista que tampoco le dejé no le di mucha información. Con el tema de la adaptación, bueno, primero conocí a los productores, pero la relación era un poco fría, no tenía mucho contacto con ellos, y cuando me enteré que era Miguel Ángel Vivas el director de la película, ya sí que nos pusimos en contacto y la relación siempre ha sido muy buena, la verdad, nos caímos genial desde el principio, y lo que pasaba era eso, que Miguel Ángel tenía un poco de miedo a contarme cosas de la adaptación por si yo me enfadaba, ¿no? Por si él me decía, pues mira, que he cambiado esto y lo siento, y que yo reaccionara más, ¿no? Sin embargo, yo siempre le he dicho, digo, mira, yo entiendo que esto es un cambio de un medio a otro
Y entiendo que van a cambiar muchísimas cosas de mi novela y tú tranquilo que yo nunca me enfadaré. Pero yo creo que él no me creía del todo y no me quería contar nunca cosas. Pero bueno, ya luego, ya bien avanzado la película, sí que me iba diciendo, oye Juan, pues que sepas que he cambiado el final o que he cambiado esto, que... Y yo le decía, no, lo entiendo. Además me daba la explicación, esto se ha cambiado por esto se ha cambiado... Y yo lo entendía perfectamente, más porque además yo llevo tiempo intentando meter cabeza en el mundo del cine y comprendo perfectamente que este tipo de cambios muchas veces no vienen ni por parte de él, ¿no? Que hay muchos factores externos como el económico, por ejemplo, que influyen mucho a la hora de realizar cambios, ¿no? en la trama. Entonces, ya te digo, cada vez nos fuimos haciendo más amigos y él cuando tenía material nuevo o cualquier cosa me decía, Juan, vente a mi casa que te voy a enseñar esto, o Juan, mira lo que tengo aquí, mira, me enseñaba alguna foto, me enseñaba... Y eso, pues, una relación que ha sido buena y que seguirá siendo buena por muchos años seguramente, ¿no? Centrándome un poco en la pregunta que ha hecho Eduardo.